Hoy estamos de fiesta, Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores. No, esa palabra como que no nos gusta mucho a nosotros, los dolores, el sufrimiento. Nos gusta que nos hablen de paz, de gozo. Los misterios del rosario, hay una parte que son dolorosos, mi querido hermano. Y la vida de todo cristiano, católico, mariano, va a pasar por los misterios. Misterios de gozo, de gloria, de luz, pero también misterios de dolor. Misterios. Son muy profundas palabras, misterios. Un misterio no se puede explicar, mi querido hermano. Decimos los misterios del rosario. Claro. Y en especial cuando son misterios de dolor, menos los entendemos, mi querido hermano. De dolor, de prueba, sufrimiento, menos los entendemos. Podríamos como que entender un poco los misterios de gozo, de luz, de gloria, pero de dolor. Bueno, estamos hoy de fiesta, sí, recordando a Nuestra Señora, la Virgen María, Virgen de los dolores. Los dolores, mi querido hermano. Vamos a escuchar la lectura hoy de la carta a los Hebreos, donde va a hablar del sufrimiento de Jesús. Se nos va a decir el autor sagrado que Jesucristo aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Así aprendió a obedecer Jesús. Jesús, el que no cometió ningún pecado, mi querido hermano, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Ahora, si él aprendió así a obedecer, Jesús, hombre, recuerda, igual a ti y a mí, menos en el pecado. Recuerda que él se despojó, renunció al título de Dios y ministró la tierra como hombre, pero sin pecado. Tú tenemos un gran agravante que es el pecado, mi querido hermano. Pero para pensar, si él aprendió a obedecer sufriendo, él que no cometía ningún pecado, ahora tú y yo que somos pecadores, con mayor razón vamos a sufrir para que podamos aprender. Pero ¿qué es lo que pasa? Sufrimos y sufrimos y no aprendemos. Y al no aprender, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir sufriendo. ¿Te has escuchado decir? Se vuelve a repetir la historia una vez y otra y otra y otra y otra. Porque si uno sufre para aprender, pero si uno no aprende, va a seguir sufriendo, mi querido hermano. Va a seguir atado, va a seguir en dolor. Se repiten los ciclos. Porque según el libro de Hebreos, el autor, cuando uno sufre es para aprender. Porque si usted no logra aprender, ¿qué va a entender el libro de Hebreos? Que usted va a seguir ¿qué? Pues sufriendo. Va a seguir sufriendo hasta que algún día aprenda. Además, un santo dijo esto muy poderoso. Dijo un santo que cuando un hijo de Dios cae o tiene un sufrimiento, cae y vuelve a caer otra vez, a Dios no le duele tanto su caída, sino que no haya aprendido de la primera caída que tuvo, o el primer sufrimiento que tuvo, no haya aprendido. Solo que le duele a Dios. Más que uno caiga una y otra vez, es que uno no aprende. Dice, wow, aún no has aprendido. Era para que aprendiera la primera vez, pero no has aprendido. Tienes que volver a caer y caer para aprender. Eso es el santo. Eso es lo que más le duele a Dios, que sus hijos no aprendan, mi querido hermano. Y a veces no aprendemos. Nos caemos una vez y otra y otra y otra. ¿Cuántas veces nos confesamos de lo mismo, mi querido hermano? De lo mismo. Aún no hemos aprendido, mi querido hermano. De lo mismo. Decía el santo, lo que más le duele a Dios, más que el pecado que has cometido, o el sufrimiento en que estás y vuelvas a estar por tu falta de responsabilidad, o tu pecado, o tu debilidad, o irresponsabilidad, es que no hayas aprendido. Más que el pecado mismo. Porque es para aprender. Escuchemos esa lectura que es bien corta, pero que es bien poderosa, mi querido hermano. Recuerda, misterios de dolor. Misterios de dolor. Hoy la Virgen de los dolores. Cristo en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Cuando en su angustia fue escuchado, él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice el libro de Hebreos, Cristo en los días de su vida mortal,
porque hablaba, ministró como hombre, actuó como hombre, pero sin pecado. Está hablando de su humanidad, de su humanidad. Cristo en el día de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. O sea, todo hombre, como tú y como yo, lo hacemos, mi querido hermano. Con grito y con lágrimas le suplicamos a Dios que nos ayude. Y hay que hacerlo, mi querido hermano. Hay que hacerlo. Jesús como hombre lo hizo. Le suplicó. ¿Cuándo lo hizo? En Getsemaní, cuando al Padre le dice con lágrimas y gritos: Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no mi voluntad sino la tuya. Con gritos y con lágrimas, aquel que podía salvarlo de la muerte. Dice la Biblia, hablando de ese episodio, el evangelista, que Dios no le respondió nada a Jesús, sino que guardó silencio y que le envió un ángel para darle fuerzas. De esa manera le respondió, dándole fuerzas para soportar la muerte de esa manera, mi querido hermano. De esa manera le respondió, o sea, guardó silencio. ¿Y cuántas veces tú y yo experimentamos los silencios de Dios? Él hablaba. Recuerda Getsemaní, le hablaba con gritos y lágrimas que lo salvara de esa muerte que iba a tener. Pero le dice: Señor, apártame este cáliz. Se dijo 3 veces, pero no mi voluntad y no la tuya, apártame este cáliz. O sea, no morir de esa manera. Él sabía que iba a ser cruel, tormentosa, dolorosa, poquito a poquito, mi querido hermano. Dios guardó silencio. No respondió nada a esa oración de Jesús. O si la respondió, pero no con palabras, enviando un ángel para darle fuerzas, cuando en su angustia fue escuchado. Claro, Dios lo escuchó, le envió un ángel, le dio fuerzas y le tocó ir ¿a dónde? A la cruz. De esa manera morir por nosotros, mi querido hermano. Dice el autor sagrado: Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Quiero entender el autor sagrado, el Espíritu Santo, quien escribió estas letras, mi querido hermano. Que tú y yo aprendemos a obedecer a través de ¿qué? Del sufrimiento, de lo que no nos gusta, mi querido hermano. Hermanos, dicen: pare de sufrir, pare de sufrir. Así se llama una iglesia. Pare de sufrir, pare de sufrir. No, mi querido hermano. Dice el autor sagrado: Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. La pregunta es: ¿será que tú y yo ya aprendimos a obedecer a través de los sufrimientos que hemos tenido o aún no? Esa es la pregunta, mi querido hermano. Porque todos hemos sufrido. ¿Quién no ha sufrido? Un problema, una circunstancia, una enfermedad, una decepción amorosa, tantas cosas, sufrimientos, quiebras, deudas, persecución, injurias, enfermedades, dolor, la pérdida de un ser querido. ¿Quién no ha sufrido? Todos sufrimos. Ahora, con todo lo que ya hemos sufrido, ¿ya aprendimos a obedecer o aún somos desobedientes a pesar de todo lo que hemos sufrido? Escucha las palabras tan profundas, mi querido hermano. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Eso es muy profundo, mi querido hermano. Él, Jesús, siendo hijo, el Hijo de Dios, el que no cometió ningún pecado, Él aprendió sufriendo a obedecer. ¿Qué nos está hablando el autor sagrado a ti y a mí? Que nos comparemos un poco. Si Él aprendió sufriendo a obedecer, Jesús, ahora tú y yo, mi querido hermano, que caemos y cometemos pecados, y algunos bien graves. ¿Qué quiere Dios? Que aprendas a que obedecer a través del sufrimiento. Ya hemos aprendido, mi querido hermano. ¿O queremos seguir sufriendo? ¿O somos masoquistas? Nos encanta sufrir. Sufrir y sufrir, mi querido hermano. Cuando el sufrimiento tiene un objetivo, que aprendamos. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer y llevado a consumación. Claro, ¿cómo obedeció Jesús? Entregando su vida, haciendo la voluntad del Padre de esa manera.
haciéndose pecado por nosotros, mi querido hermano. Así, a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Se ha convertido para todos los que le obedecen. Entonces decía Jesús estos días del Evangelio: me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo. Es más, decía: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? ¿Por qué? ¿Y cuánto le llamamos Señor, Señor, y no hacemos lo que Él dice? O sea, no lo obedecemos. ¿Quién eres tú? Decimos: católico, cristiano, mariano. Ese soy yo. Jesús decía estos días, vuelvo a repetirlo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Dice Hebreos hoy: se ha convertido para los que le obedecen en autor de salvación eterna. Es que nuestro gran problema es la desobediencia, mi querido hermano. Ese es nuestro gran problema. Tenemos que aprender a obedecer, y el sufrimiento está ahí para que aprendamos a obedecer que es la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Así tú y yo, por nuestra limitación, no la veamos ni buena, ni agradable, ni perfecta. Bendito sea el Señor.